Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y seguimos reflexionando con el punto 9 ahora de la Labor en Exercens, en este capítulo 2 de esa misma carta encíclica del Papa San Juan Pablo II. Va a volver a retomar un tema que está planteando, que es el aspecto subjetivo del trabajo, esto él llama aspecto subjetivo, ¿no? eh, donde lo que se exalta o se destaca es justamente el valor del trabajo en cuanto que es realizado por un sujeto, que es el sujeto humano. Continuando entonces, dice San Juan Pablo, todavía en esta perspectiva del hombre como sujeto del trabajo, empieza diciendo al principio del 9, nos conviene tocar sintéticamente algunos problemas que definen con mayor aproximación la dignidad del trabajo humano, ya que permiten distinguir más plenamente su específico valor moral. Hay que hacer esto teniendo siempre presente la vocación bíblica de someter la tierra, en la que se ha expresado la voluntad del Creador para que el trabajo ofreciera al hombre la posibilidad de que éste alcance, mediante el trabajo, el dominio nosotros sobre el mundo. Es decir, que el hombre alcance el dominio sobre el mundo. Hombre, acuérdense que siempre en su doble dimensión de varón-mujer. Entonces, sigue diciendo en el segundo párrafo, la intención fundamental y primordial de Dios respecto del hombre, que lo hizo, a quien hizo a su imagen y semejanza, no ha sido sino revocada ni anulada ni siquiera cuando el hombre, después de haber roto la alianza original con Dios, oyó esas palabras que dicen, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, fíjense que el mandato de Dios de someter la tierra, que al principio iba a ser sin sudor, continúa después del pecado original, y el hombre no le fue quitado esta capacidad de transformar el mundo. Estas palabras se refieren a la fatiga, a veces pesada, que desde entonces acompaña el trabajo humano, pero no cambian el hecho de que este es el camino por el que el hombre realiza el dominio, que le es propio sobre el mundo visible, sometiendo la tierra. Esta fatiga es un hecho, dice el Papa, universalmente conocido. Bueno, todos los que hemos trabajado sabemos que trabajar te produce cansancio, sea cual sea el tipo de trabajo. Y ahí empieza a describir muchos tipos de trabajos que se hacen con fatiga, ¿no es cierto? Dice, lo saben los agricultores que consumen largas jornadas en cultivar la tierra, que a veces, ¿no es cierto?, no se ve coronada por los frutos, sino por abrojos y espinas, como dice la Biblia, ¿no es cierto? También lo saben los mineros en las minas o en las canteras de piedra, los siderúrgicos, junto a los altos hornos, los hombres que trabajan en la albañilería y en el sector de la construcción, con frecuente peligro de la vida o de la invalidez, es decir, esos trabajos que son muy rudos, muchas veces tienen como consecuencia, no querida, ¿no es cierto?, pero que es posible, justamente la muerte o la invalidez, porque son trabajos de alto riesgo, ¿no es cierto? Lo saben, a su vez, los hombres vinculados a la mesa del trabajo intelectual. Dicho sea de esto, yo me he dedicado particularmente a esta cuestión, y como me decía mi director de tesis, mi tesis, bueno, no la tengo acá, pero eh, es un trabajo contundente, tiene más de 600 páginas. Eh, Escribir 600 páginas y además de un trabajo científico, nosotros no, bueno, y así fuera literatura también, para que después te las lean, digamos, tiene que sostenerse el texto. Como decía mi director de tesis, ¿no es cierto?, hace falta 5% de genio, de inteligencia, y el 95% de picar piedra, ¿no es cierto?, de trabajar, de investigar, de pulir el texto. Es decir, detrás de un gran trabajo intelectual hay horas y horas de trabajo pesado, aburrido, muchas veces monótono, infructuoso, porque uno se mete por determinados senderos que después no van a servir y hay que abandonar esas cosas que puede costar mucho conseguirlas, etcétera, etcétera. Por eso que también el trabajo intelectual es un trabajo donde hay una fatiga, ¿no es cierto?
Lo saben los científicos, dicen los hombres sobre quienes pesa la gran responsabilidad de las decisiones destinadas a tener una vasta repercusión social, es decir, los políticos, también, ¿no es cierto? Decía un famoso político, el poder cansa para quien no lo tiene. Es verdad. Es decir, conseguir el poder, de hecho, ¿no es cierto? Es un trabajo grande. Es decir, no es simple. Lo saben las mujeres, dicen, que a veces sin un adecuado reconocimiento por parte de la sociedad y de los mismos familiares, soportan cada día la fatiga y la responsabilidad de la casa y de la educación de los hijos. Bueno, en este tiempo de pandemia, nosotros cuántas mamás que uno ha escuchado, sea por Zoom o personalmente, te lo dicen, ¿no es cierto? Es decir, lo fatigoso que es todos los días, pero también en este tiempo criar un hijo, ¿no es cierto? Y puesto que es verdad que el trabajo es una vocación universal, lo saben, por lo tanto, todos los hombres. No obstante, sigue diciendo el Papa, con toda esta fatiga y quizás en un cierto sentido debido a ella, el trabajo es un bien para el hombre. Fíjense, es decir, es fatigoso trabajar, pero qué triste es no tener trabajo. ¿Cuántas personas? Más allá de que no cobran un sueldo, porque fíjense que existen los planes sociales, normalmente hay otras cosas, ¿no? Pero qué fuente de frustración profunda es no tener nada que hacer, no poder insertarse socialmente a causa de la falta de trabajo. Si este bien comporta el signo, como bien sigue diciendo el Papa, de un bonum arduum, lo dice el latín, de un bien arduo, es decir, de un bien que cuesta conseguir, según la terminología, por otro lado, de Santo Tomás, ¿no es cierto? Y de muchos otros escolásticos contemporáneos de él y posteriores, esto no quita que en cuanto tal sea un bien del hombre. Es decir, es un bien difícil, pero un bien, finalmente. Nosotros como tantos bienes que nos cuestan conseguir, pero que los apreciamos justamente en parte por eso. Es decir, a ver, no es que un bien es apreciable solamente porque cueste conseguirlo, hay bienes que se consiguen fácilmente y son muy valiosos. Pero justamente la dificultad en este caso le agrega un valor. Esto no quita que en cuanto tal sea un bien del hombre. Y es no solo un bien útil o para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Es decir, el trabajo evidentemente nos hace mejores, nos dignifica. ¿Cuándo? Eso es lo que vamos a ver. Queriendo precisar mejor el significado ético del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza, es decir, la domina, adaptándola a sus propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en cierto sentido se hace más hombre. Si el trabajo nos perfecciona en determinadas capacidades y por lo tanto nos hace más plenamente humanos. Si se prescinde de esta consideración, sigue diciendo el Papa, no se puede comprender el significado de la virtud de la laboriosidad. Si es una virtud, el esforzarse, el hacer las cosas bien, ¿cierto? Y más en concreto, no se pueden comprender por qué la laboriosidad debería ser una virtud. En efecto, la virtud, como actitud moral, es aquello por lo que el hombre llega a ser bueno como hombre. Este hecho no cambia para nada nuestra justa preocupación, a fin de que en el trabajo, mediante el cual la materia es ennoblecida, el hombre mismo no sufra mengua en su propia dignidad. Es sabido además que es posible usar diversos modos de trabajo contra el hombre. Sí, evidentemente, nosotros también. Que se puede castigar al hombre con el sistema de trabajo, por ejemplo, con los sistemas de trabajo forzados, como ocurrió en los campos de concentración, como ocurre a veces en determinados eh, sistemas carcelarios, nosotros que entienden el trabajo como una especie de castigo. Todo esto
da testimonio en favor de la obligación moral de unir la laboriosidad como virtud con el orden social del trabajo, que permitirá al hombre hacerse más hombre en el trabajo y no degradarse a causa del trabajo, perjudicando no solo sus fuerzas físicas, lo cual al menos hasta cierto punto siempre puede ser inevitable, sino sobre todo menoscabando su propia dignidad y subjetividad. Ciertamente, nosotros ningún trabajo, en principio, nos hace menos dignos, porque justamente nos permite realizarnos. Solo nosotros determinadas condiciones en las cuales ese trabajo se realiza, o las finalidades para las cuales ha sido puesto, como les decía recién, lo que ocurre en los campos de concentración, digamos, donde todo estaba puesto en vistas a la destrucción de la persona, ¿no es cierto? No de su construcción, también el trabajo se puede convertir en un castigo. Pidamos entonces descubrir cada vez más este valor del trabajo que nos dignifica, de modo que podamos encontrar nuestro puesto, cada uno de nosotros en el cosmos, y que ese camino de realización nos haga más humanos y que también podamos ayudar a otros a ser más humanos a través de su contracción al trabajo.